En el vídeo de hoy vamos a ver una de las dos presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack Las pulseras y juegos S, V o C y que van a permitir a los peques formar oraciones con sujeto, verbo, objeto y complementos circunstanciales. Si previamente habíamos visto la presentación que se centra en el sujeto, verbo y objeto, ahora vamos a ver la que añade los complementos. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios para que sigáis formando oraciones. Os dejo también el enlace a la rutina del responsable por si queréis llevarla a cabo con vuestros peques y consiste en escoger a dos que van a ser los encargados no solo de ayudaros a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. En este pack vais a encontrar un montón de materiales y aquí os dejo alguna sugerencia para crear un mural, ya que vamos a tener letras modificables, láminas, gafas, fundas, pulseras y un montón de materiales para que vosotros combinéis en un sinfín de sesiones como mejor os vengan. En este caso os he dejado una sugerencia de mural con complementos circunstanciales, que es lo que vamos a ver en esta presentación, pero también os dejo otra simplemente para oraciones con sujeto, verbo y objeto que encontraréis en la primera presentación de soporte. Uno de los materiales que vamos a ver son las gafas y aquí os dejo una explicación sencilla de cómo utilizarlas. En este caso podéis pedir a los peques que vayan personalizando los modelos y después escriban oraciones. En parejas jugaremos a actuar y adivinar cada parte de la oración, de manera que un peque coloca a otro compañero las gafas con el concepto escrito sin que la vea. Lo podéis hacer tanto en parejas como en pequeños grupos. Y ya después, a la hora de anotar las respuestas, podéis utilizar tanto las fichas como las fundas que vamos a encontrar en este pack. Las gafas son muy versátiles y además también podéis utilizar las patillas para seguir reforzando conceptos. Aquí os dejo algunas ideas de uso, como pueden ser el juego de tócalo, tablero de bingo, decir una secuencia, actuar y adivinar el concepto o incluso también escribir oraciones. En el caso de las gafas para los complementos, os van a servir también para practicar las categorías de cada uno de ellos, que como veis aquí está indicado con la inicial, es decir, tiempo, lugar, modo y así hasta completar las 9 opciones. En el caso de las gafas objeto, podéis utilizar las patillas no solo para practicar vocabulario, sino para clasificarlo de acuerdo al género y el número. En este caso os dejo el enlace a la entrada al Camaleón Karateka, donde vais a ver un montón más de ideas y actividades para que los peques refuercen la gramática. Os dejo también otras opciones para seguir practicando con las gafas y los materiales. Además del juego de actuar y adivinar que acabamos de ver, podéis utilizar las gafas para ordenar la oración, de manera que podéis decir una en la lengua materna y los peques tendrán que escribir cada parte en las gafas y ordenarlas. También veremos el juego de las brujas o la opción de traducir. Si queréis podéis combinarlo con dibujos y hacer lo que se llamaría la pictooración, de modo que hacemos un dibujo con una oración para que los peques la escriban en las gafas y la ordenen. También podéis combinarlas con las pulseras que van a serviros para que los peques se familiaricen con cada una de las partes de la oración. Las ideas de uso son múltiples y podéis pedir a los peques que escojan una mitad y escriban una oración con dicha parte. También podéis mezclarlas y jugar a emparejarlas. En esta diapositiva os dejo más ideas. Además de la opción de emparejar que os acabo de comentar, podéis escoger la opción de las crece oraciones. En este caso, los peques escogen la mitad con un complemento y tendrán que hacer una oración con sujeto, verbo y objeto. Podéis llevar a cabo una competición por equipos, de manera que decís una oración con sujeto, verbo y objeto a toda la clase. Cada grupo escoge pulseras para ver qué complemento tienen que añadir a su oración y el equipo capaz de añadir más complementos será el ganador. También, si queréis, podéis llevar a cabo el juego de actuar y adivinar la pulsera.
En este caso, un peque escoge una pulsera con un complemento y selecciona un ejemplo de dicha categoría que podéis encontrar en los cuelgacomplementos, que serían los libros que veis en este espacio. Después, en parejas se turnan a actuar y adivinarlo, de modo que lo haríamos no solo a nivel oral, sino escrito usando cualquiera de los materiales de soporte incluidos en este pack. Dado que es una presentación larga, os he dejado el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Y ahora ya vamos a pasar al comienzo de la sesión, así que voy a ponerlo en grande para que podáis verlo. En este caso tenemos la bienvenida y podéis pedir a los responsables o a algún voluntario que salga a la pizarra y vaya leyendo. Nosotros lo que hacemos es utilizar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Ahora ya tendríamos la rutina del responsable que os comenté al inicio, por si queréis escoger a los ayudantes para la sesión. Y ahora ya pasaríamos a los saludos, que en este caso lo vamos a hacer con los dados, de modo que pincharíamos en uno de ellos, un peque dice paro, y ahora nos turnamos a preguntar y responder en función de la opción que sale. Como veis, lo tenemos para la forma singular y plural. Vais a encontrar la misma idea para la forma de cortesía. Podéis además añadir gestos a cada una de las opciones y si queréis practicar con las mascotas de la clase. Si continuamos, ahora vamos a pasar a la formación de oraciones. En este caso vamos a comenzar repasando la estructura que vimos en la primera presentación, es decir, oraciones con sujeto, verbo y objeto. Lo vamos a hacer así simplemente para posteriormente añadir los complementos circunstanciales. A modo de repaso encontraréis la diapositiva con la conjugación. En este caso hemos tomado la primera con el verbo utilizar. Si pinchamos va a ir apareciendo la explicación para que vosotros vayáis leyendo con los peques y también cada una de las opciones para cada uno de los pronombres. Para practicar con la formación de oraciones tenemos este primer juego que contiene la tabla con los verbos conjugados para la primera, segunda y tercera conjugación. Pincharíamos en los tres dados, lo podéis hacer en el orden que vosotros queráis y vamos parando. Paro, paro, paro. En este caso nos sale la opción yo con el verbo utilizar el lápiz. Entonces el peque puede acudir a la tabla para ver cuál es la forma correspondiente. En este caso sería utilizo. Por lo tanto, la oración nos quedaría yo utilizo el lápiz. Lo podéis hacer a nivel oral o anotarlo en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, como pueden ser las gafas, las fundas, las coronas, las láminas o cualquier otro. En el pie de esta diapositiva también os dejo otras ideas de juego, como pueden ser el de actuar y adivinar, las brujas silenciosas, para que puedas leer y llevar a cabo con tus peques. Os he dejado la misma idea de juego un poquito más complicada, ya que en este caso tiene solo los dados, por lo tanto los peques ya tienen que estar familiarizados con los verbos y el objeto. Ahora voy a salir del modo presentación y así os enseño otras variantes para que veáis con los peques. En este caso tenemos la opción de juego que tiene las gafas con los dados, tanto los que tienen el dibujo como la palabra escrita, como los que tienen solo el dibujo. De este modo los podéis combinar como vosotros queráis. Y también la opción que tiene la tabla de soporte. Como veis, el dado, en este caso, con o sin dibujo. Aquí tenemos la variante que va a permitir que un peque salga, por ejemplo, a la pizarra y vaya escribiendo cada parte de la oración en función de la opción que salga en el dado. Y una vez más lo vais a tener con o sin la palabra escrita. Como veis, he ido muy rápido explicándolo porque ahora vamos a ver la misma estructura de juegos pero con el complemento. Entonces ya vamos a hacer algún ejemplo para que podáis verlo con más calma. En este caso podéis pedir a algún voluntario o a los responsables que salgan a la pizarra y vayan leyendo el complemento circunstancial, que nos indica las circunstancias en las que se realiza la acción. Entonces tenemos en la parte inferior un ejemplo para que leáis con los peques. Yo compro pan en el mercado. En este caso yo sería el sujeto, compro el verbo, pan el objeto
y en el mercado el complemento circunstancial de lugar. Vamos a seguir teniendo más diapositivas con la explicación, de manera que si pinchamos tenemos otro ejemplo. Yo recojo en clase. En este caso tenemos el complemento circunstancial, una vez más, de lugar, que sería en clase. El complemento puede aparecer en cualquier lugar de la oración y además puede estar formada por varios complementos. Aquí tenemos el sujeto y el verbo yo recojo. Entonces, si pinchamos, vemos el complemento de tiempo que aparece antes que el sujeto y el verbo y después el complemento de lugar. Entonces nos quedaría la oración por la tarde yo recojo en clase. Según lo que exprese, el complemento se clasifica en tiempo, lugar, modo, material. Aquí, como veis, os dejo una explicación sencilla con cada uno de ellos para que vayáis leyendo con vuestros peques. Y ahora ya tendríamos el resto de complementos: cantidad, causa, compañía, finalidad e instrumento. Para practicar con cada uno de ellos vamos a contar con distintos juegos y láminas. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver las láminas de complementos circunstanciales. Entonces aquí os dejo una explicación para que tengáis como soporte a la hora de explicar las actividades a vuestros peques. Las láminas con complementos son muy versátiles y os van a servir para decorar la clase, para llevar a cabo juegos como tócalo, de manera que decimos una palabra y el peque tendrá que buscar en su lámina la categoría. También para escribir vocabulario, para hacer llaveros o llevar a cabo algunos de los juegos que vais a encontrar en el PDF 25 ideas de juegos adaptables con tarjetas. También podéis utilizar los modelos personalizables para anotar ejemplos y asignar el código de color que queráis. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que se lo enseñéis a vuestros peques. Entonces tenemos a nuestro amigo Pedro que dice: prepara tu cartel con complementos circunstanciales. Aquí tenemos una versión completa y en color, pero vais a tener disponibles distintos modelos para colorear, completar y personalizar. Aquí os he dejado la misma alfombrilla pero más grande, por si además queréis utilizar esta diapositiva para llevar a cabo el juego de tócalo por equipos. Dividiríamos la clase en el número de equipos que queráis y escogemos a un representante de cada uno de ellos que se coloque delante de esta diapositiva a una distancia prudencial. Entonces, vosotros, o si no, unos peques, dirán un complemento circunstancial, es decir, un ejemplo, para que los miembros de cada grupo vayan a señalarlo lo antes posible. El primero que lo haga de manera correcta y lo diga a nivel oral será el que se lleve un punto. También podéis hacerlo entregando las alfombrillas en formato papel a los peques y las colocan en los pupitres o mesas. En este caso la dinámica sería la misma. Podéis utilizar o bien sea esta plantilla completa o si no otras variantes, como por ejemplo la que veis a continuación, que además en este caso no tiene ningún dibujo, por lo tanto podéis personalizarla. O también aquí otra que sería para escribir el vocabulario. Por lo tanto, no solo deberán de tocarlo, sino, una vez que lo hagan, escribir la palabra. Aquí tenemos la opción inversa, que en lugar de escribir el vocabulario, lo que tenemos que anotar es la categoría, es decir, si el complemento es de lugar, de tiempo, de modo y así sucesivamente. Vais a encontrar más ejemplos disponibles para que vosotros escojáis el modelo que mejor os venga. Además de las láminas que acabamos de ver, también vais a tener la opción con carteles que os van a servir una vez más para decorar la clase y para llevar a cabo juegos. Si queréis podéis imprimirlas en un tamaño más pequeño y así tener tarjetas de juego para crear llaveros o incluso para guardar en carpetas. Los carteles con complementos también os van a servir para llevar a cabo el juego de tócalo que acabamos de ver, para escribir, en el caso de que utilicéis las alfombrillas solo con dibujos, y también para personalizar. Ahora ya vamos a pasar a ver ejemplos con cada uno de los carteles para que se lo enseñéis a vuestros peques y también escojáis el juego que queráis llevar a cabo con cada uno de ellos. En este caso, nuestro amigo Pedro nos dice: prepara tu cartel para el complemento de lugar.
Aquí tenemos una versión completa y en color, pero os recuerdo que vais a tener formatos para colorear, completar, escribir y personalizar. Independientemente del complemento que escojáis, todos van a tener la opción del juego de tócalo con los dados o sin ellos. En este caso podéis o bien decir vosotros un ejemplo para que el peque lo toque lo antes posible en la pizarra, bien sea en parejas o en equipos, o si no tenéis la opción del dado. Entonces pincharíamos en uno de ellos, decimos paro y ahora el peque tiene que ir a tocar lo antes posible el concepto que salga en el dado. En este caso veis que nos ha salido como lugar en España y si os dais cuenta no está en ninguno de los ejemplos de esta diapositiva. La idea es que cuando salga un complemento de lugar que no está indicado en la diapositiva, el peque o los peques tendrán que ir lo antes posible a tocar el centro de la diapositiva con el nombre del complemento y decir la categoría. En este caso vendrían y tocarían la palabra que dice lugar al tiempo que lo dicen. Vamos a hacer otro ejemplo, paramos y en este caso nos sale en la clase. Como podéis observar, en clase o en la clase aparece en la diapositiva, por lo tanto ahora los peques tendrán que tocar lo antes posible este concepto. De este modo vamos combinando palabras o conceptos que están en la diapositiva como no para también fomentar la atención. Vais a tener disponible el dado no solo con el dibujo y la palabra escrita, sino un poquito más complicado solo con el dibujo. Vamos a pinchar para hacer un ejemplo. Paro. En este caso nos ha salido la pastelería o en la tienda, como vosotros queráis. Como podemos observar, no está disponible en los ejemplos de la lámina, por lo tanto en este caso tenemos que tocar la palabra que dice lugar. Voy a salir del modo presentación para enseñaros que tenemos más ejemplos disponibles. Tendríamos en este caso para el tiempo, para el modo, para cada una de las categorías que vamos a ver. No me voy a parar en cada una de ellas porque la dinámica es exactamente la misma. En este caso tendríamos la cantidad, la causa, la finalidad, cada una con el ejemplo tanto de los dados con palabra y dibujo o solo con el dibujo. Y ahora ya si seguimos vamos a pasar al núcleo de esta sesión, así que voy a ponerlo en grande para que lo podáis ver. Y en este caso vamos a pasar a la formación de oraciones con sujeto, verbo, objeto y complemento. Por lo tanto, podéis pedir a un peque o a los responsables que salgan a la pizarra y vayan leyendo cada una de las partes. Vamos a pasar a formar oraciones utilizando el dado PowerPoint, que en este caso tenemos para sujeto, verbo y objeto. En el caso del complemento circunstancial no tenemos ninguno, pero vosotros podéis decir una categoría en función de la oración que vaya saliendo o si no, un ejemplo en la lengua materna para que el peque lo traduzca. Como veis tenemos la tabla de soporte con el presente indicativo para los verbos usar, recoger y repartir. Y ya en la parte inferior tenemos la opción para formar las oraciones tanto en afirmativa como en negativa si utilizamos la partícula de negación no. Lo que vamos a hacer es pinchar en los dados, en el del sujeto, verbo y objeto, y un peque puede decir paro para que los vayamos parando. Entonces paro, paro, paro. En este caso nos queda la oración nosotros, el verbo recoger, el libro. Podemos acudir a la tabla para ver que la forma conjugada correspondiente será recogemos. Nosotros recogemos el libro y entonces ahora podemos añadir un complemento circunstancial. En este caso puede ser de lugar, en clase, pero si no podéis decir la categoría que vosotros queráis. Podéis pedir a los peques que anoten la oración en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, bien sean las gafas, las fundas, las coronas o las láminas. Ahora vamos a continuar con otro juego para crear oraciones, pero en este caso no tiene la tabla de soporte para el presente indicativo, por lo tanto lo podéis adaptar a cualquier tiempo verbal.
tenemos la combinación de dados, tanto el que tiene el dibujo y la palabra escrita como solo el dibujo, por si queréis combinarlos unos u otros en la misma oración. Imaginaros que para el sujeto yo escojo el primer dado, es decir, el que tiene el dibujo y la palabra escrita, para el verbo solo el dibujo y para el objeto el que contiene ambas opciones. Entonces voy a pinchar en el sujeto, en el verbo y en el objeto. Vamos parando. Paro, paro, paro. En este caso tenemos el pronombre nosotras, el verbo compartir y el objeto la regla. Entonces podemos formarlo, por ejemplo, en el tiempo futuro. Nosotras compartiremos la regla. Y ya después el complemento podéis añadir la categoría que vosotros queráis. Una vez más podemos decir el complemento de lugar en clase, pero si queréis el de tiempo, mañana. Nosotras compartiremos la regla mañana. Podéis utilizar estos dados no solo para crear oraciones y escribirlas en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, sino también para llevar a cabo juegos de actuar y adivinar e incluso con las gafas, como os he explicado al inicio de esta presentación. Vamos a tener una variante de este juego que ahora incluye un dado para el complemento con cada una de las categorías. Entonces, en función de la categoría que salga, el peque tendrá que añadir un complemento circunstancial. Lo que son los dados para el sujeto, verbo y objeto, una vez más podéis combinarlos como vosotros queráis. Imaginaros que el sujeto vamos a hacer el que tiene solo el dibujo, entonces pincharíamos en él. El verbo, el que tiene el dibujo y la palabra escrita, y el objeto con ambas opciones. Y ahora la categoría. Entonces, vamos parando, paro, paro, paro. Podéis escoger el tiempo verbal que vosotros queráis. Tenemos el pronombre sujeto que sería ellos, el verbo utilizar, imaginaros que lo vamos a hacer en pasado, utilizaron, el estuche y ahora la cantidad, que podríamos escoger mucho, poco, una vez a la semana, 3 veces al día. Entonces la idea es que los peques vayan anotando el ejemplo que ellos quieran para esta categoría, es decir, para el complemento circunstancial de cantidad. Una vez más podéis anotar la oración en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, bien sean las gafas, las coronas, las láminas, las fundas o los que escojáis. Otra opción para seguir formando oraciones es este juego, que en este caso tenemos las tablas con el vocabulario. Como veis tenemos los pronombres sujetos, ejemplos de los infinitivos, tanto de la primera, segunda y tercera conjugación, y ya después el objeto, que en este caso hemos utilizado el material escolar. En el caso del complemento circunstancial tenemos una tabla sin ningún ejemplo, por si queréis vosotros añadir alguno de ellos. También podéis decirle el que vosotros queráis al peque para que lo traduzca y lo añada a la oración, o si no podéis pinchar en el dado para que salga una categoría y por lo tanto el peque tendrá que buscar un ejemplo que se corresponda con ella. Si queréis hacemos una oración, entonces pincharíamos en los dados, comenzamos en este caso con el sujeto, verbo, objeto y voy a utilizar el dado para la categoría. Vamos parando, paro, 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 paro. Tenemos el pronombre sujeto nosotras, el verbo recoger, entonces en este caso podéis utilizar bien sea presente indicativo o si no cualquier otro tiempo verbal. Yo voy a optar por el presente indicativo, nos quedaría nosotras, recogemos la silla y ahora tenemos como categoría de complemento el de compañía. Por lo tanto podemos buscar un ejemplo como puede ser con mi amiga, con mi compañera, con mi profesora, con mi hermana, lo que se os ocurra. Los peques podrán anotar la oración en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Vamos a tener la misma opción, pero en este caso no tenemos el dado con la categoría, así que vosotros o bien hacéis aquí un listado de complementos que queráis añadir o si no lo podéis decir a medida que vaya saliendo la opción para cada oración. Vamos a tener la misma variante de juego con algunas
diferencias, como puede ser en este caso sin el dado, de la categoría y, por ejemplo, cada parte de la oración que tiene solo el dibujo. Y ya después tenemos unas un poquito más libres que, como veis, tienen tablas por si queréis pedir a los peques que vayan saliendo a la pizarra y vayan anotando las oraciones en función de la opción que salga en cada dado. Lo vais a tener tanto con el dibujo y la palabra escrita, con el dado para la categoría o sin él, y aquí con la opción que tiene solo el dibujo, una vez más, con el dado para la categoría y sin él. Y ya después pasaríamos a las tablas personalizables, en este caso para que vosotros hagáis dibujos o dictados. Y tenemos la opción con 2 complementos. Los peques entonces podrán anotar las oraciones en cualquiera de las láminas incluidas en este pack. Voy a ponerlo en grande y así lo podemos ver con más detalle. Vais a encontrar distintos modelos, tanto con el soporte de los verbos y el vocabulario, como sin él, que sería el que veis en este caso. Y aquí también os he dejado otro ejemplo personalizable, como el juego que hicimos con los dados y las gafas. Ahora ya vamos a pasar a el siguiente material en formato papel, que van a ser las gafas. Aquí tenemos una diapositiva para expresar gustos. ¿Te gustan las gafas? ¿Me gustan las gafas o no me gustan? Y tenemos un ejemplo con la opción del sujeto, verbo y objeto. Como en este caso la presentación se centra ya en los complementos circunstanciales, vamos a preparar las que son generales para él. Tenemos en este caso un modelo en versión completa y en color, pero también lo vais a tener para colorear y personalizar. En este caso tenemos un ejemplo que tiene la patilla sin la pregunta. Si os dais cuenta, en el anterior tenemos la pregunta. Por ejemplo, el complemento circunstancial de lugar se corresponde con la pregunta ¿dónde? En cambio aquí, como veis, no aparece. Por lo tanto, los peques pueden anotarla. También vamos a tener esta opción que solo incluye la inicial de cada categoría, entonces los peques pueden o bien anotar el nombre o algún ejemplo para cada una de ellas. Lo bueno que tienen estas patillas es que después os pueden servir para llevar a cabo juegos de bingo, de tócalo o de actúa y adivina el complemento. Y aquí ya tenemos un modelo más personalizable para que vosotros escribáis los ejemplos que queráis. También podéis guardar las gafas en las fundas que os servirán también como hoja de respuesta en juegos de actuar y adivinar, las brujas o dictados. Aquí os dejo 2 modelos, pero vais a tener más disponibles, no solo en color, sino también para colorear y completar, y así podáis escoger el que más os guste. Dentro de las fundas también podéis meter las fichas de juego, y aquí os dejo un ejemplo. Pedro nos dice, escribe oraciones en las fichas, por favor. Entonces vamos a ver cómo combinar estos materiales en el juego Los Actores SVOC. Aquí os dejo las instrucciones para que vayáis leyendo con los peques. Tendríamos que dividir la clase en grupos. Por una parte vamos a tener los actores y por otra parte los peques que se encargarán de adivinar la oración. Tenemos que entregar las gafas y las fichas a cada jugador. En este caso vamos a contar con 4, una para cada parte, es decir, el sujeto, el verbo, el objeto y el complemento. Los que serán los actores escogerán una oración que pueden haber escrito previamente en las fundas de las gafas y ya después vamos a pasar a actuarla. Entonces, en este caso, como veis, los 2 actores, o si no, el número de actores que vosotros queráis, van a escenificar las partes de la oración. Si queréis, podéis escoger en lugar de 2 actores, 4. Uno para el sujeto, otro para el verbo, otro para el objeto y, por último, para el complemento circunstancial. Una vez que escenificamos la oración, los peques que son los encargados de adivinarla, escribirán cada parte en sus gafas. Y ya después vamos a pasar a comprobar si es correcto o no. Entonces, en este caso, podéis también utilizar las hojas de soporte que hemos visto y anotar en la casilla si está bien o mal.
Ahora ya vamos a pasar a celebrar los logros de esta sesión y para ello podéis preparar cualquiera de las pulseras que las vais a encontrar en distintos formatos, tanto en color como para completar o personalizar. Además, lo bueno que tienen las pulseras es que os van a servir como una especie de recordatorio para que los peques se acuerden de la estructura y el orden de las oraciones. Aquí os dejo un ejemplo más personalizable. La idea es que vosotros combinéis las pulseras con el resto de materiales como mejor os vengan. Y ahora ya vamos a pasar a la diapositiva final de la despedida. Gracias.